Vamos a ver ahora, además de la propuesta de Tales, que tiene que ver con esto del agua como un elemento, como un fundamento, como un principio explicativo, vamos a ver la propuesta de Anaximandro. Tales y Anaximandro, de ellos sabemos poquito realmente, o sea, tenemos poquito, tenemos muchas noticias, pero tenemos poquito de ellos. De Tales no tenemos nada directamente. Y de Anaximandro, lo que tenemos son estos 6 fragmentos, un parrafito y 5 fragmentos que son como pedacitos que se han encontrado por ahí, que se consideran que serían de ellos. Esto es como una labor arqueológica, ahora solo que en un sentido filosófico. Como cuando los arqueólogos, las arqueólogas encuentran una vasija quebrada, que toman los fragmentos y tratan de ver cuál calza con cuál y los recomponen, de modo que después se pueda volver a restituir por lo menos la forma general de la vasija. Eso es más o menos lo que se hace con el pensamiento de estos autores. Como les decía, de Anaximandro tenemos tanto estos fragmentos como también noticias. Entonces, mucho de lo que se sabe de Anaximandro es más que nada por las noticias, obviamente, ¿verdad? Sin embargo, el fragmento de Anaximandro es un fragmento importantísimo en la historia del pensamiento. Vamos a ver qué es lo que pasa con Anaximandro, que dicho sea de paso, era discípulo de Tales. Decíamos que Tales, el gesto explicativo de Tales y la importancia explicativa de este gesto de Tales tiene que ver con que no solamente se dedica a observar la realidad, a observar las cosas, a observar el funcionamiento de las cosas, sino que se remonta por medio de la abstracción para decir que por medio de un único elemento puedo explicar un montonazo de cosas. En ese sentido, es interesante ver cómo eh, podemos entender que la posibilidad herramiental del elemento de explicar otras cosas es muy potente, por así decirlo, ¿verdad? Cuando yo explico por medio del agua las demás cosas, vean que tengo un único elemento explicativo y una gran multiplicidad de cosas por explicar. Eso hace que la explicación sea lo que llamaríamos en epistemología económica, ¿ya? Y en ese sentido es algo que se busca. Ahora, Anaximandro le ve un problema, y podemos pensarlo así, le pone una objeción a la propuesta de su maestro. Y es que el agua, sea como sea, tomándola como elemento, dicho sea de paso, ustedes podrán haber notado que al hablar del agua como un elemento, nos estamos engarzando en esta explicación que ocurría mucho en las culturas antiguas de explicar todo en función de unos cuantos elementos. Aquellos los 4 elementos, agua, aire, tierra, fuego, ¿verdad? O incluso en algunos casos el éter, como un quinto elemento, cosas por el estilo, lo que hacen es que tratan de reducir la realidad a elementos primordiales, que sean poquitos, y a partir de los cuales se pueda explicar todo lo demás. ¿Ya? Eso es una manera muy interesante, muy curiosa, que tiene este tipo de explicaciones, como diría Farrington, científicas o relacionadas con el pensamiento que utiliza el logos, para decirlo como en función del texto de Mardones. Ahora, Anaximandro, podríamos decirlo así, objeta de Tales el hecho de que utiliza, para explicar la multiplicidad de cosas, utiliza una cosa más. Y Anaximandro dice, eso puede tener un problema. Y es que estamos utilizando una cosa para explicar las demás cosas. Porque en última instancia, el agua no deja de ser también una cosa más que tiene su forma de operar y su forma de relacionarse con las demás cosas, tal como las demás cosas. ¿Me explico? ¿Se entiende? Entonces, parece ser que a partir de ese cuestionamiento, Anaximandro da un paso más incluso, un paso más allá del que dio Tales en este proceso abstractivo de la realidad. Y ahora él no estaba satisfecho con la explicación de
el agua como elemento primordial, sino que propuso un fundamento que fuera todavía más abstracto que lo que se había animado a proponer Tales. Y en este caso, es un fundamento que hasta tiene un nombre que es curioso. Anaximandro va a proponer el apeiron como propuesta de fundamento. ¿Qué quiere decir esto? Apeiron. Apeiron, el apeiron como fundamento, como principio explicativo, lo podemos traducir como lo indefinido o lo ilimitado, lo que carece de límites o de definiciones, ¿eh? En el sentido material del término, ¿eh? Algo definido, algo delimitado es algo que podemos muy, con alguna facilidad o con alguna eficiencia, entender cuáles son sus delimitaciones, sus límites, hasta dónde llega, hasta dónde da de sí. Con el apeiron, o apeiron es una palabra que nos permite referirnos a algo cuyas delimitaciones no son claras y que por lo tanto nos cuesta conocerlas. El punto es, apeiron era una palabra que ya existía en la cotidianidad del griego antiguo. Es un adjetivo más. Lo indefinido, los griegos conocían lo indefinido como aquello que por su magnitud era tan grande que no se podía conocer. Y Anaximandro lo que propone es que en lugar de tomar como principio explicativo al agua, tal como tales, vamos a tomar un principio que es todavía más abstracto y que es lo indefinido. Ahora, ¿qué son estas definiciones o estas indefiniciones de las que estamos hablando? El asunto es que el agua tiene ciertas características que las podemos entender entonces como sus determinaciones. Por ejemplo, podemos distinguir el agua cuando está líquida de cuando está congelada o de cuando se evapora. ¿Qué quiere decir esto? Que las posibilidades del agua como líquido, como fluido, son distintas a las posibilidades del agua como hielo o como vapor. Esas ya son determinaciones, son limitaciones del agua como material que es. En cambio, el apeiron, lo que es apeiron en absoluto, en su absoluta completud, no tiene ninguna determinación. O no tiene ninguna determinación que nosotros podamos, a partir de la cual lo podamos pensar. O sea, vamos a ver, nosotros podemos pensar las cosas materiales a partir de sus determinaciones. ¿Ya? Yo puedo tomar este libro, digamos, en este caso es un libro de Pascal, ¿ya? Y yo puedo tocar su superficie, puedo oler sus páginas y puedo sentir su peso, puedo saber su dimensión, su grosor, también tiene una temperatura, tiene un color, las páginas tienen algunas manchitas y cosas por el estilo. Bueno, si nosotros vemos cada una de esas características materiales que tienen las cosas como determinaciones, podemos irlas retirando poco a poco. Qué sé yo, pensemos retirar todo lo que sea color, pensemos retirar todo lo que sea textura, todo lo que sea peso, todo lo que sea olor, todo lo que sea, no sé, figura, forma, dimensiones. Cuando podemos quitar absolutamente todas las determinaciones posibles, de manera absoluta, bueno, que eso, ahí es de la trampa, eso no lo podemos hacer porque no lo podemos pensar, pero cuando ya no hay absolutamente ninguna determinación, con lo que nos quedamos es con lo indefinido, con el apeiron, con la absoluta ausencia de determinaciones. Bueno, después les puedo decir otra cosa, otra manera de interpretarlo, pero el punto es, el apeiron es un principio completamente abstracto, completa y absolutamente abstracto, mediante el cual podríamos explicar las cosas, sus procesos, sus movimientos, sus cambios, etcétera, etcétera. ¿Se entiende esto? ¿Alguna pregunta con esto? ¿Va quedando claro? Sí, profe, está bien. Bien, siempre les digo lo siguiente. Cualquier cosa que ustedes puedan pensar, que puedan pensar, como para imaginarse el apeiron, si la pueden pensar, no es el apeiron.
¿ya? El apeiron es impensable, porque nosotros los seres humanos, por las limitaciones que tenemos en nuestro entendimiento, en nuestro conocimiento, solo podemos pensar a partir de determinaciones. El concepto del apeiron en ese sentido, por eso es que también tiene un cierto encanto, tiene una cierta extravagancia también. Hay quienes critican también esta extravagancia en el sentido de que esto es tan místico como la explicación de una divinidad que no podamos explicar. Pero bueno, la diferencia es que el apeiron, propiamente hablando, no es una divinidad. En algún momento, Anaximandro lo define como divino, pero ya vamos a ver por qué. No porque sea una divinidad en el sentido ritual o cúltico de la palabra. Profe, Adelante. una pregunta. Si es inimaginable, ¿cómo hacen para delimitarlo? Digamos, ponerle un nombre o así, Bueno, en primer lugar. el nombre es simplemente tomado de un adjetivo. Eso ahorita lo vemos. Pero el nombre es lo de menos. El asunto es un principio que por medio del cual decimos que todas las cosas surgen, por medio del cual podemos, en todo caso, tener una explicación de los procesos de las cosas en su totalidad, pero él mismo nosotros no lo podemos imaginar, no lo podemos pensar, no lo podemos figurar en la imaginación, es inimaginable. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que nosotros imaginemos en nuestro entendimiento, por medio de nuestra mente, por medio de lo que conocemos, va a remitir a algún tipo de determinación. Entonces, ¿cómo se puede proponer esto? Por medio de un proceso de abstracción muy, muy, muy grande. O sea, simplemente partamos del hecho de que hay un principio que explica las cosas, que no se identifica con ninguna de las características que las cosas tienen. ¿Me explico? Es como una explicación que parte de ese hecho. ¿Se entiende? ¿O necesita que sea un poco más claro? No, ahí me quedó ya claro. Ok, perfecto. No sé si habrá alguna otra pregunta. Bien, en ese caso entonces veamos esto. Lo que le decía ahorita el compañero es que apeiron era una palabra que se usaba comúnmente en Grecia para hablar de aquello que era demasiado grande como para poder ser conocido en un solo contenido de conocimiento, por así decirlo. Por ejemplo, el mar. El mar es tan inmenso que no le conocemos sus delimitaciones. No sabemos a dónde termina, por así decirlo, en relación con lo que en la experiencia vemos del mar. Es más, incluso cuando hemos ido a la playa y nosotros que sabemos hasta dónde llega, por ejemplo, si vamos a la playa en el sector atlántico, en el sector caribeño, sabemos que lo que estamos viendo es el mar Caribe, que se abre al océano Atlántico, perdón, y sabemos más o menos cuál es la delimitación que eso tiene, pero nosotros, propiamente hablando, no conocemos el océano Atlántico en su totalidad. Lo podemos reconstruir como un concepto para poder explicárnoslo, pero nosotros de lo que podemos tener experiencia solamente es de aquello que vemos. Y vemos, qué sé yo, la línea de costa a donde estamos, pero llega un momento en que el océano se nos pierde en el horizonte, o el mar se nos pierde en el horizonte. Eso es tan grande, tan vasto, que de él en su totalidad no podemos tener experiencia. Eso sería para los griegos algo apeiron, algo que excede nuestra capacidad de abarcarlo en un solo contenido de conocimiento. Por eso es que decimos también que Anaximandro da un paso más en la línea de la abstracción, tal como lo había hecho ya Tales, con la diferencia de que Anaximandro parece que necesita ir más allá de las cosas mismas al punto que el principio explicativo que él quiere utilizar no es él mismo una cosa más, como lo era el agua de Tales. Por eso es que para Anaximandro el apeiron no es elemento, sino que es distinto. ¿Ya? Es previo a cualquier elemento, como sería el agua, la tierra, porque el agua, la tierra, el fuego, el aire, serían cosas.
y lo que queremos es explicar las cosas. Bueno, para explicar las cosas vamos a remontar las cosas, vamos a ir más allá de las cosas por medio de un principio que él mismo no es una cosa. Profe, Adelante. es que en la lectura había una parte que decía que no se podía definir como algo infinito, pero no entendí muy bien la razón, no me quedó claro cómo lo explica el libro, el por qué lo indefinido no se puede como decir que es infinito, no entendí. Claro, porque es que si algo, vamos a ver, es, de, vamos a ver, Profe, en todo caso, el problema es definirlo. Ahora, decía que no se podía definir como algo infinito, porque el apeiron precisamente al no tener límites, necesariamente tiene que ser infinito. Abril, si podés ubicarme el lugar a donde está eso en el texto como para revisarlo propiamente ahí puntualmente, si no lo tenés que hacer ahora, me lo puedes mandar por correo y yo lo explico ya directamente del texto. Sí, Abril. Ok, voy a buscarla, sí, Porfa, gracias. porfa. Sí, ¿alguien está pidiendo la palabra? no, ¿Alguien está? profesor, era yo, pero no, yo no. Ok, está bien. Vamos a ver, porque sí, vamos a ver, siguiendo con la explicación en función de la pregunta de Abril, sí, lo ilimitado necesariamente tiene que ser infinito porque no tiene esa determinación. Porque un fin es ya una limitación, una delimitación. Por eso es que también podemos decir que es inmortal e indestructible. Bueno, porque si fuera inmortal no en el sentido de que esté vivo, sino en el sentido de que no deja de ser. ¿Ya? Indestructible, ¿verdad? Porque porque si fuera indestructible, si pudiera dejar de ser, las cosas dejarían al mismo tiempo de ser. No habría procesos en el mundo. ¿Ya? Y además, como no tiene limitaciones, el ser susceptible de ser destruido o de dejar de ser es en sí mismo una limitación. No sé si me entienden. Es en sí mismo, digamos, un hasta dónde llega. Si algo es destructible, ¿verdad? Es porque ya llega un momento en que hay algo que lo sobrepasa y va más allá. Y ahí estamos estableciendo un límite, un hasta dónde llega. Pero para Anaximandro eso no es posible. El apeiron no tiene absolutamente ningún tipo de determinación en ese sentido. En el fragmento 6 dice que es divino. En este sentido hay que tener cuidado cuando los presocráticos hablan de los principios de la naturaleza como principios divinos. No hay que entender divino acá como divino en el sentido religioso, al cual nosotros estamos más habituados. En el sentido de que no es divino en tanto que corresponda con una divinidad que demande o a la que se le pueda rendir culto, sino que en estos tiempos, en esta coyuntura cultural, digamos, de la Grecia antigua, a lo que es muy importante se le llama divino también. Como en la Odisea, en no pocas ocasiones, Homero se refiere a Odiseo como el divino Odiseo. Imagino que recordarán esa referencia. Entonces, el apeiron es divino no porque sea una característica religiosa, sino porque es una característica de su importancia en general en la explicación. ¿Qué podemos decir del apeiron? Que de él todo nace y que en él todo se disuelve. Todos los procesos que hay en las cosas que llegan a ser, generan cambios y dejan de ser, todos esos cambios ocurren a partir de él y hacia él, en el sentido de que es lo que produce el cambio, lo que produce el movimiento, lo que produce que las cosas sean y lo que produce que las cosas dejen de ser. O sea, le introduce operatividad al sistema de cosas, al sistema este que llamamos cosmos, al sistema este que llamamos mundo. Además, todo lo abarca, todo lo gobierna. No hay nada que quede sin referirse al apeiron, ¿verdad? No hay nada que esté exento de ser operacionalizado por él.
Aquí vamos a ver otro elemento que es importante y va a ser muy importante para ver a Parménides y a Heráclito la próxima clase, que es el funcionamiento de los contrarios. En estas culturas los contrarios son muy importantes. ¿Por qué? Porque hay esta noción de que una cosa que tiene un contrario no se puede entender sin ese contrario. Y a partir de ahí generamos el balance de las cosas, a partir de esos contrapeso que es un contrario en relación con el otro. Entendemos la oscuridad porque entendemos la claridad y viceversa. Entendemos lo bueno porque entendemos lo malo. Entendemos arriba porque entendemos abajo. Entendemos derecha porque entendemos izquierda. Sin esos contrarios, ¿verdad? La estructura explicativa que tenemos para la realidad sería diferente. Y para los griegos, recuerden que la manera en que tenemos, en que entendemos el mundo es la manera en que el mundo opera. Y por eso los contrarios van a ser importantes. En Anaximandro es importante y en los que vamos a ver la próxima semana también. Profe, Hola. con respecto a eso de los contrarios, Sí. ¿usted cree que las normas se hayan dado producto del caos o más bien al revés? ¿Las normas cuáles? Digamos, por ejemplo, las normas en sociedad, uno tiene ciertas normas, ¿verdad? Respetar, por ejemplo. Se llegó al concepto de respeto porque antes existía el irrespeto o una vez formulado el concepto de respeto, digamos, ya había después de eso algo que lo contradecía. Ya. Sí, no sé, me parece que las dos son explicaciones posibles. Y en este sentido voy a, ya que lo está preguntando, en el sentido social, voy a adelantarme un poco, unos 15, no, incluso más, unos 20 siglos, digamos, en relación con Anaximandro. Bueno, no, en Heráclito también lo podemos encontrar, así que no es tan problemático, pero el punto es, parecería ser que algo como el respeto o el irrespeto, digamos, de unos a otros o en relación con las normas, surge a partir de la necesidad de organizar y la necesidad de armonizar y de sobrevivir juntos los seres humanos. Entonces, como noción explicativa, el respeto necesita de todo un entorno simbólico de referencia. ¿Qué quiere decir esto? O sea, vamos a ver, los seres humanos en algún momento no teníamos códigos simbólicos de referencia para explicar esto. Qué sé yo, cuando apenas estábamos empezando a andar por la sabana africana, que todavía no teníamos un lenguaje completamente desarrollado, sino que simplemente éramos primates evolucionados, cosas por el estilo. En ese momento lo que podemos decir es que había la injerencia, las actuaciones de unos encima de otros y poco a poco, digamos, nosotros que somos seres gregarios, fuimos construyendo grupos para mejorar la supervivencia. Después, eso se puede explicar desde el concepto, digamos, propiamente hablando, de respeto e irrespeto. Pero vea que incluso una vez que ha surgido la noción de respeto a la norma o irrespeto a la norma, todavía hoy en día el respeto y el irrespeto son dos contrarios, para tomar la herramienta de Anaximandro para explicarlo, son dos contrarios que se explican, uno en contraposición y por lo tanto en cierto tipo de complementariedad en relación con el otro. Todavía hoy en día nosotros, podría decir Anaximandro, entendemos lo que es respeto porque también entendemos lo que es irrespeto. Es muy difícil que nosotros no entendamos lo que sea irrespetar a alguien si antes no hemos entendido el concepto de respeto. O que podamos seguir hablando de el concepto de irrespeto si desapareciera de todo el concepto de respeto. Eso es más o menos a lo que se está refiriendo Anaximandro. Y creo que desde el punto de vista de cuándo surge y cómo, no hay una manera fehaciente de responder esa pregunta, me parece, porque nosotros no podemos corroborarlo históricamente. Pero podría ser más o menos una hipótesis posible la que le mencioné anteriormente. Y en ese sentido hay filósofos que han propuesto teorías para eso, los contractualistas, Hobbes, Locke, Rousseau, ya en la modernidad, por ejemplo. No sé si con eso les respondo.
Sí, profe, muchas gracias. Con muchísimo gusto, con muchísimo gusto. Vamos a ver, un par de cosas ya para ir cerrando. La importancia que habíamos visto ya con Benjamin Farrington de cómo las explicaciones de estos autores son más tendientes a una explicación laica del mundo, a una explicación donde no es que lo divino no intervenga o no esté en la explicación, sino que es una explicación de tal índole que incluso introduciendo a los dioses dentro de la explicación, los dioses deberían explicarse por el principio fundamental. O sea, incluso los dioses son posibles gracias a que el Apeiron nos hace posibles. Para que vean también la potencia que tienen estas propuestas. Sí, básicamente. No sé si habrá alguna última pregunta o comentarios. Profe, viera que yo estoy como que relacionando bastante el Apeiron con lo que sería la materia en sí. Algo que no se crea ni se destruye, solo se transforma, que compone todo lo material. Algo así está el concepto. Sí, solo que hay un problema. La materia, y esto es un problema que podemos rastrear desde Aristóteles ya tematizó esto. La materia de manera indeterminada no existe. O sea, no hay algo que siendo material carezca de determinaciones. No sé si me voy a entender. En ese sentido, la materia no coincidiría con el Apeiron precisamente en eso, en que el Apeiron es completamente ajeno a cualquier tipo de determinación. ¿Qué quiero decir con esto? La materia es ella misma atravesada siempre por determinaciones. Porque, vamos a ver, usted no puede tener algo que siendo material no tenga ni figura, ni tamaño, ni dimensiones, porque si no tiene ninguna de esas cosas, deja de ser material. O sea, la materia indefinida, en la pura indefinición, la materia completamente indefinida no existe. Existe, o sea, todo lo que existe podemos entenderlo como material, pero todo lo que existe materialmente tiene determinaciones. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, como por así decirlo, la materia sería algo dentro, por decirlo así, del Apeiron, y el Apeiron sería todo lo que conocemos como materia y además la materia indeterminada, por decirlo así, para más o menos entenderlo por ahí. Sí, el problema es que no hay materia indeterminada. Y yo la precisión que haría dos precisiones. La primera es que, sí, efectivamente, el Apeiron es anterior a la materia, porque la materia se explicaría a partir de él. Y el Apeiron sería toda la ausencia de definición que es imposible para la materia. Por eso es que no podría traer a colación en la explicación también, y digamos, si usted lo hubiera puesto por escrito, yo le habría puesto entre paréntesis y le habría señalado lo de la materia indeterminada, aunque lo hubiera puesto entre comillas. Lo que pasa es que materia indeterminada es contradictorio, eso no calza. Si es material, es determinado. Si es indeterminado, no puede ser material. Es conceptualmente contradictorio. Eso es como decir que hay un círculo que tiene 4 lados. Si tiene 4 lados, no es un círculo. Y si es un círculo, no puede tener 4 lados. De la misma manera, la materia no puede ser indeterminada. ¿Me explico? Sí, profe, gracias. Con muchísimo gusto. Gracias por su pregunta, más bien. ¿Alguna otra? ¿Pregunta, comentario, duda?